El gobierno de los Estados Unidos considera a Joaquín El Chapo Guzmán como uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos de todos los tiempos. Llegó a ser el rey en su ámbito, pero hoy en día se encuentra en la cárcel de supermáxima seguridad en ADX, Florence, Colorado. Fue condenado por 10 cargos criminales en 2019, incluido el secuestro por narcotráfico, y también por notables casos de lavado de dinero. Y ahora mismo es muy diferente a cuando estuvo confinado en México. Ahora mismo nadie es compañero de prisión del Chapo, no tiene interacción con nadie, con muy poca población interactúa. Así que en este momento es 100% seguro de que el Chapo no puede tener contacto con el mundo exterior, y mucho menos con el cartel de Sinaloa. Pero desafortunadamente el cartel continúa existiendo, continúa operando con normalidad. La captura del Chapo y su posterior condena apenas hizo impacto en el cartel de Sinaloa. La capacidad de la organización para lucrarse con las drogas no ha disminuido. Esto demuestra lo reemplazable que es cualquier individuo en el mundo de las drogas. Y en realidad, los miembros del cartel de Sinaloa no se ven a sí mismos como un cartel, sino como una federación o dinastía controlada por varias familias. La mayoría de estas familias están ubicadas o nacieron en las zonas montañosas de México. Es más exactamente en el estado de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Esta región es conocida por cultivar y producir variedad de drogas ilegales. En el cartel siempre han existido numerosos grupos encabezados por varios líderes, y la facción del Chapo estaba entre los más poderosos y astutos dentro de la opinión pública. El mundo desde hace mucho tiempo se viene enfocando en esta figura o ícono del narcotráfico como lo es el Chapo. Jeffrey Leachman, el abogado principal de Guzmán Loera, dijo en la sala del tribunal que el mundo no se está enfocando en el Mayo Zambada. Entonces, ¿dónde está exactamente Zambada ahora mismo? ¿Y cómo llegó este hombre de 75 años a no pisar una sola prisión en toda su vida? ¿Cómo permaneció todo este tiempo bajo perfil con una organización de drogas tan notoria? Conocerás esto y mucho más en este video, así que te invito de una vez que te suscribas y le des like a este video para que sea recomendado con mucha más gente. Actualmente, el Mayo Zambada tiene casi el control total del infame cartel de Sinaloa. El arresto del Chapo Guzmán. El equipo de defensa del Chapo afirma que es víctima de un complot masivo por parte del grupo del Mayo, quien es el verdadero jefe del cartel de Sinaloa. Pero esto fue un rumor que se esparció por el 2016, porque el Mayo de Zambada y el Chapo han sido colaboradores del crimen durante mucho tiempo. El Mayo funciona actualmente como el máximo líder del cartel de Sinaloa. Este es el cartel más popular del mundo, del cual hay muchísima información pública en internet. Según los fiscales federales estadounidenses, muestran que Guzmán era el verdadero jefe del cartel de Sinaloa, al cual estuvo detrás de décadas de derramamiento de sangre y el transporte de miles de dólares de Estados Unidos a México, todo a base del control ilegal de drogas. Pero a pesar de todo este éxito y crecimiento del cartel, entre comillas, la existencia y paradero del Mayo sigue siendo un misterio para todo el mundo. El principio del Mayo. El cartel de Guadalajara estaba encabezado por Miguel Ángel Gallardo, conocido comúnmente como El Padrino. Esto más exactamente en la década de 1980. Este cartel, que en ese momento prácticamente dominaba todo el tráfico de drogas entre los Estados Unidos y México, era el grupo criminal más notorio y rebelde de México. Además de esto, el cartel estaba involucrado en operaciones ilegales como secuestros, crímenes callejeros y demás. Fueron los responsables de un gran número de muertes de inocentes trágicamente. Gallardo, el varón de la droga de esa época. Gallardo todavía cumplió una condena de 37 años en prisión después de ser aprehendido por las autoridades estadounidenses en 1989. El cartel de Guadalajara se dividió en dos grupos principales. El cartel de Tijuana, que fue fundado por sus sobrinos, y el otro vendría siendo el que hoy conocemos como el cartel de Sinaloa, que fue creado por un pequeño grupo de líderes organizacionales. La verdadera tradición del narcotráfico comenzó después de su arresto. Había muchas personas compitiendo por ser los nuevos líderes, y el cartel de Guadalajara se quedó sin este trono. Sería Guzmán Loera y el protagonista de este video quienes dominarían el control total del narcotráfico. El cartel de Sinaloa empezaría a verse cada vez más independiente. Dejaría atrás cada remanente del cartel de Guadalajara. Luego de la segunda detención del Chapo en enero del 2016, un veterano inteligente llamado Ismael alias el Mayo Zambada tendría que ponerse al frente él solo para dominar el control total del narcotráfico, ya que habían otros bandos que querían aprovecharse de la detención del Chapo. Es el caso de Rafael Caro Quintero, uno de los cofundadores del cartel de Guadalajara, y por otro lado estaban los 4 hijos del Chapo, que se hicieron conocer colectivamente como los Chapitos. Esto junto con su tío Aureliano Guzmán. Mayo Zambada tendría que ponerse la armadura para defenderse ante tantos enemigos. Desempeñaría un papel importante en el desarrollo del cartel de Sinaloa luego de que el Chapo fuera detenido.
En la década de 1990, el cartel de Sinaloa ganó fuerza considerablemente. Esta expansión fue en gran parte por la aptitud de Zambada, cosa que le sirvió para forjar conexiones y relacionarse con otras personas que trabajaron anteriormente con el narcotraficante del cartel de Guadalajara. Una de estas personas que conoció a base de influencias era Amado Carrillo Fuentes, el famoso Señor de los Cielos y líder del cartel de Juárez. Según información del Departamento de Estados Unidos, el Mayo Zambada estaría cooperando con Amado Carrillo Fuentes y Guzmán a lo largo de esta época, y fue gracias a este hombre que el cartel de Sinaloa pudo absorber muchas de las secciones de esta organización, luego de que se disolviera en 1997 con la muerte de Amado Carrillo. Pero esto no pasó como quien dice, una consolidación tranquila o simple. Desde 1992 hasta el año 2000, los días fueron duros, brutales y una estúpida guerra sin sentido, donde muchas familias fueron destruidas. Y a pesar de que el negocio era totalmente ilegal e ilegítimo, Zambada aún así lograría levantarse en la cima a finales de la década. Esto gracias a su diligencia y fidelidad al grupo. A finales de la década de 1990, Zambada emergió con uno de los narcotraficantes más fuertes de México, capaz de transportar cantidades de cocaína y marihuana en varios lugares y a cantidades y kilogramos exorbitantes. El Departamento de Estado y la Procuraduría General de Justicia de México lo acusaría en 1998. Altibajos del Mayo. El Mayo Zambada hizo dinero del tráfico de drogas a través de una red funcional. En sus operaciones utilizó barcos y probablemente submarinos para contrabandear cocaína. Esto de Colombia a México. Esto sumado a vehículos y vuelos constantemente. Todo para dar como destino final a Nueva York o Miami. Y se dice que hay células importantes en Arizona, California, Chicago. Pero para él nunca se quedó en la industria farmacéutica y utilizó el dinero para establecerse en una industria más respetable. Según el Departamento de Estados Unidos, Zambada posee una cantidad significativa de bienes raíces y ha realizado inversiones en numerosas empresas de México. Ha hecho todo lo posible para convertir sus fondos ilícitos en dinero legal y blanqueado. El presidente Felipe Calderón incrementó drásticamente la lucha del país contra los carteles de la droga en México. Esto lo hizo por el año 2016, donde incrementaría el movimiento por el desarrollo de su país. Esta fue una campaña que dejó muchos asesinatos por combatir el cartel de Tijuana, la cual en ese momento era una organización competidora del cartel de Sinaloa. Cuando se dio cuenta de esta oportunidad, Zambada, que para aquel entonces trabajaba con Guzmán, comenzaría en un conflicto con los que ya estaban sufriendo y el cartel de Tijuana estaría en más problemas. Todo por el control y el posicionamiento en distintas áreas del país. Esto gracias a la situación existente y la fragilidad del cartel de Tijuana. Y esta estrategia tuvo éxito. Sirvió para empujar aún más al cartel de Tijuana. El cartel de Sinaloa sigue siendo el cartel de la droga más dominante en todo el territorio mexicano, aunque hay un cartel que está a su sombra constantemente. Según Bloomer, el cartel de Sinaloa tiene un dominio de alrededor de 11,000 millones de dólares. Este valor es en ventas anuales. Se evalúa en términos de dinero la extradición de Guzmán a Estados Unidos. La extradición del Chapo fue un revés, pero también fue una oportunidad para que Zambada llegara a la cima, para así convertirse en el líder supremo del cartel más grande de México. Y es que Zambada ayudó a Guzmán durante un tiempo considerable, durante casi 10 años, para hacer crecer el cartel de Sinaloa hasta convertirlo en lo que es hoy en día, la organización criminal más grande y con más control en todo México. Y también conocieron el nivel más alto de rentabilidad que cualquier cartel jamás haya conocido. Sin embargo, hay un vacío por llenar tras la captura del Chapo Guzmán. Tras su extradición a Estados Unidos en 2017, 3 batallas entre facciones por el dominio total dejaron el camino de cadáveres. Una de estas fue liderada por Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, también Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán, así como también Damaso López, quien ayudó en 2 ocasiones a Guzmán a escapar de prisión. Para los miembros del cartel le estaba lloviendo sangre y el conflicto mortal entre estas 2 facciones aún seguía. Sin embargo, son los Zambada los que mantienen todavía todo unido, todo para que el cartel de Sinaloa pueda mantener su dominio sobre los otros carteles. Siempre ha continuado involucrado en el contrabando de drogas a pesar de la guerra que hay entre ellos. Según varios expertos, Zambada está agilizando el negocio y tiene una carta bien diversificada. Mike Vigil, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, le dijo a Bloomer que a pesar de muchos de ellos tener una educación primaria, han logrado ser los más prolíficos conocedores y astutos que México haya tenido en cuanto a narcotraficantes. El rastro del Mayo. Ismael El Mayo Zambada García, una de las personas en la lista de los más buscados del mundo, al día de hoy jamás ha sido detenido, a diferencia de su compañero de mucho tiempo, Joaquín Guzmán.
Este legendario narcotraficante mexicano ha logrado eludir a las fuerzas del orden durante años. Se le atribuye haber ayudado al Chapo Guzmán a principios de la década de 1990. En estos momentos se desconoce su ubicación actual, pero se cree que puede estar viviendo en las zonas montañosas de México. Es posible que el Mayo pueda estar dirigiendo desde las cordilleras mexicanas. Mike Vigil, el jefe de operaciones extranjeras de la DEA, declaró a Bloomer en 2018 que es muy difícil detener a alguien cuando se encuentra escondido en las montañas. Aunque las autoridades han estado cerca de encontrarlo, el Mayo Zambada aún así ha sabido ser lo suficientemente listo para no dejar rastro. Pero aún así, la DEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa por $5 millones por quien dé información de su paradero. Pero no todos sus asociados han tenido la misma suerte que el Mayo. El Vicentillo admitió haber ordenado asesinatos y secuestros de carteles rivales, y además también se declaró culpable de varios delitos de narcotráfico. Y así fue como recibió una sentencia de 15 años. Esto es todo, o lo poco o casi nada que el FBI ha logrado investigar sobre el Mayo. Nos gustaría saber qué opinión tienes sobre este tema, y si te gustó, por favor apóyanos con un like y una suscripción. Nos vemos hasta la próxima.